Las opiniones manifestadas por las personas aquí entrevistadas no representan la postura del podcast, el proyecto o sus conductoras. Bienvenidos a Se lo mandó, un podcast que reúne las memorias del arte drag en Bogotá a partir de las voces de sus protagonistas, quienes ocuparon los escenarios. Hablaremos de reinas legendarias, escenarios hoy desaparecidos y momentos sociales de una historia común llena de arte y resistencia. Mi nombre es Ateneo. Y yo soy Manu Mojito. Pónganse cómodos y a mandarse. Hola a todos, a todas y a todes, bienvenidos a este nuevo episodio de Se lo mandó. En este episodio, tenemos una invitada muy especial que estoy seguro que nos va a aportar un montón desde la concepción y las memorias que tiene de su propuesta artística y de su performance. En este capítulo tenemos a Tina Pitt. Hola mi amor, ¿cómo estás? Hola, querida, ¿cómo estás? Pues muchas gracias por la invitación. La verdad que me ha tomado por una grata sorpresa. Me encanta lo que están haciendo. Primero que todo, creo que es muy necesario, vital. Y también pues agradecerles por acordarse de esta jubilada. No, amor, pues a ti muchísimas gracias por aceptar. Yo sé que vamos a hablar de hartas cositas, pero para comenzar me gustaría que nos comentaras un poquito de ti. Que quisieras compartir con nosotros sobre Tina Pitt y sobre la persona que le da vida, que le dio vida a Tina Pitt. Mira, sobre este tema, digamos que hay una cosa que está sucediendo en este momento y me lo preguntaba si hablo desde el ahora o hablo desde el momento en que nosotros empezamos a hablar, sin embargo, o salir, por decir, o estar presente. Sin embargo, yo debo decir que siempre dijimos que éramos una disociación simbiótica, una esquizofrenia controlada. Digamos que el tema del personaje drag o la creación de un personaje a mí siempre me hizo ruido, porque la verdad es que yo no sentía que fuera un personaje como tal. Siempre pues, por eso nos presentábamos desde el año 2000. Más o menos 15, en el que Tina hace una performance que se llama La Emancipación de Tina Pitt, y es una denuncia en ese momento de que ella estaba siendo desalojada de este cuerpo por parte de las otras personalidades que lo habitaban. Ese registro pues se perdió, pero yo tengo algunas cosas. Y desde este momento comenzamos a entrar en conflicto con lo que llamábamos drag. Y estábamos más relacionadas un poco con esto, con una propuesta conceptual que parecía tonta, o muy simple, pero la disociación simbiótica, pero nosotros nos dividimos para multiplicarnos. Y Tina es una personalidad artística y muy asociada, digamos, que a esto femenino, a lo exuberante, y al ser eso así, pues fácilmente como ubicada en lo que podría decirse el transformismo o el drag, porque la personalidad principal pues es Jorge. En ese momento era Jorge y era un hombre gay y homosexual. Entonces, fácilmente como que me fui por ese tubo de lo drag, pero justamente ya muchos años después, y justamente ahorita en este momento que nos reconocemos más como una esquizofrenia controlada, como una disociación simbiótica, como una división que hicimos para multiplicarnos. Entonces, creo que, digamos, partiendo de ese lado, Tina Pitt hace parte de esta disociación simbiótica, de esta estría en la pantalla que somos nosotros, y es un personaje que, digamos, de cierta manera, o no un personaje, es una personalidad, todavía nos cuesta seguir diciéndolo, que en ese momento se dedicó a lo que podríamos llamar el transformismo, y lo enunciábamos como tal. O sea, éramos unas transformistas desde mucho antes, incluso de que Tina fuera Tina. Ya había una práctica transformista desde hace muchos años, desde el 2001 básicamente, que empezamos a hacer teatro, interpretando solo y exclusivamente roles de personajes en el teatro femenino. ¿Y cómo es que encuentras a Tina o cómo es que Tina ve la luz? ¿Cómo es ese proceso? Mira, muy raro, porque el nombre de Tina, yo le digo que si lo hubiera escogido Jorge, ella no se llamaría Tina, porque encontramos en un cuaderno todos los nombres que Jorge le iba a poner a Tina y ninguno era Tina. Tina se llamó Tina Pitt porque ella se lo puso de esa manera. Antes de Tina estaba Daniel, y Daniel era otra de las personalidades, también es un poco artística, pero él estaba en otro plano, en otro nivel. Y dijimos, bueno, nuestro apellido de hermanas es Pitt, y entonces él se llama Daniel Pitt y ella se llama Tina, y se tomó el apellido de la otra personalidad que está
allí con nosotros. Fue muy chistoso encontrar este cuaderno del 2012, el primer día que nos presentamos como Tina Pitt en el 100.000 Poetas por el Cambio, un evento que nosotros organizamos, porque pues cuando vi la agenda y dije, ninguno, había nombres horribles, Ágata, no sé, de acuerdo de Ágata, nombres un poquito más místicos, pero ninguno era Tina. Tina sale como una necesidad, digamos, como una necesidad de nosotros de poder posibilitarnos en el campo artístico, en el campo performático, en el campo transformista, en esa feminidad que no teníamos o que no nos permitíamos, incluso siendo hombres gays, y de esa misoginia, digamos, interiorizada que tenemos muchos de las personas, la mayoría diría yo, y que no sabemos reconocer, tal vez porque decimos, no, somos homosexuales y somos esto, somos gays y estamos luchando contra la diversidad, pero creo que hay una misoginia ahí muy interiorizada. Muchas personas admiten, tengo que admitirlo, que en nosotros también estaba o está, puede ser, porque eso no se quita tan fácilmente, pero pues esto es una cosa que estaba ahí presente. Entonces Tina en algún momento sale en el año 2005, en el 2012, en octubre 5 del 2012 sale oficialmente ella como Tina Pitt y se presenta en 100.000 Poetas por el Cambio, con un maquillaje plateado, nace con un maquillaje plateado de todo el cuerpo, una peluca prestada o alquilada por, ¿cómo es que se llama ay, se me olvidó el nombre, perdón, me va a matar, la Totoya, no se me olvidó, la Totoya me alquiló esa película, un vestido que me prestó ahora en este momento Sergei Limitada, y bueno, en ese día fue maravilloso, en ese día ella ya sale, nace, ese día en que mis novios se enamoró del otro y yo en el escenario le iba a pedir que volviéramos y nos rompió el corazón. Ese mismo día nace Tina Pitt en A Seis Manos, en Bogotá. A Seis Manos es un bar aún existente en la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá, concretamente en la calle 22 con octava. Actualmente dicho bar es la sede del concurso Drag Insultala. ¿Y cuándo fue la primera vez que de pronto, digamos, tuviste contacto con esta dimensión de lo artístico, digamos, del drag y del transformismo? Mira, nosotros empezamos a hacer teatro en el año, hace mucho tiempo, cuando yo tenía 11 años, justamente con el conflicto de Chiapas, un profesor me pidió, yo a los 8 años, hice el primer personaje femenino de mi vida, se llamaba Dulcita, de la obra Dulcita y el Burrito, en el colegio franciscano de solo hombres, y fue apoteóticamente bien recibida la experiencia. Sin embargo, en ese momento fue bien raro para mí, porque yo sentía que había algo que era una cosa que estaba presente y me iba a perseguir por el resto de mi vida. A los 13 años comencé a hacer teatro en el colegio, a los 10, y siempre interpretaba roles femeninos de cuentos de hadas, sobre todo. Y cuando me preguntaron que por qué siempre hacía de mujer, algo respondió en mí que era mi destino. Me acuerdo fácilmente esa respuesta, se la dije a un chico de apellido Parra, que era el hijo del profesor de matemáticas. Me preguntó, ¿usted por qué sí tan marica? ¿Por qué siempre hace de mujer? ¿Por qué se expone al bullying? Y yo le dije, básicamente, es que es mi destino. Ahí eso lo recuerdo cuando tengo un recuerdo marcado, lo tenemos como marcado en nuestra memoria. A posteriori era la necesidad de seguir saliendo en femenino, y si participé de un grupo de teatro, el primer grupo de teatro gay de Cali, que se llamaba El Satiricón, donde interpreté roles como el de Melvita, de la obra del Divino de García Márquez. Después me uní a La Cortina Roja ya profesionalmente, que era un grupo de teatro con un director muy bien conocido que también hace drag en este momento, creo, no sé, ver. Y ahí digamos que ya hubo una gran manifestación. Cuando yo me separo, entonces ya como que todo esto está relacionado un poco desde el teatro, sobre todo desde el teatro, porque el transformismo, digamos que para ese momento, para nosotros acá adentro, nos daba mucho admitirlo y incorporarlo en el cuerpo. A pesar de que ya habían estos personajes, el teatro nos daba una mística de arte, de artista, y no lo que era, de cierta manera, para nosotros era verdadera, éramos travestis o transformistas, o teníamos algo ahí que nos habitaba, que no queríamos reconocer, básicamente. Y entonces, cuando dejamos La Cortina Roja y yo me quedo huérfana, justamente ahí estaba la necesidad, esos años 2010, 2011, y cuando Mapa Teatro nos invita a hacer una obra que se llamó en ese momento, no me acuerdo cómo se llama, Transposiciones. Mapa Teatro es un laboratorio transdisciplinar artístico con sede en Bogotá, creado en 1986.
Tina hace referencia a la exposición Transposiciones, una obra producto de un laboratorio de creación conjunta con artistas del transformismo en Bogotá realizado en el año 2011, donde se recreó la película mexicana Santo contra la invasión de los marcianos. Que es con muchas de las personas que aprecio y respeto y admiro en este momento. Estaba Lady Zunga, básicamente, estaba Nikita, estaba Zombie, estaba Sergey, que ahorita está en su tránsito, bueno, estaba Daisy, bueno, una cantidad de personas hermosísimas, Antoine, que es un transformista, un drag king maravilloso, bueno, estábamos allí y en ese momento yo dije, no, hay gente como yo, hay más gente así, y entonces en ese momento es que básicamente sale Tina Pitt por ese tiempo. Entonces, ya asumiéndonos como una transformista, ¿sí? Como ya éramos eso, que tanto miedo nos había dado a admitir, ya sabes, por todo lo que significaba. Estamos hablando del 2011, ¿no? Pero esto viene desde el 2005, entonces era muy, muy fuerte. Recuerdo, por ejemplo, que una de las primeras experiencias en la Galería Valenzuela y Kleiner, cuando hicimos una de las primeras presentaciones en una exposición que se llamaba, se me fueron los nombres justo en este momento, Entwine. Yo recuerdo el comentario de alguien, que no se acuerdo quién era, pero era alguien de la galería, dijo, la zona de tolerancia se ha movido unos cuantos metros a la Macarena. Este comentario también se quedó grabado en mi cabeza justamente porque hicimos un show drag o transformista muy maricón en una galería que en ese momento tal vez, y Manu Mojito y ustedes lo sabrán mejor que yo que conocen más el tema de los circuitos, pues apenas lo drag y lo transformista estaba tratando de meterse en el medio, digamos, artístico de una manera más profesional y no solamente como bichos de exploración. Bueno, tengo varias preguntas para ti, pero entonces vamos a ir por pasitos. Claro, digamos que tú te acercas al drag y al transformismo principalmente por el teatro, cosa que me parece muy interesante, entonces ahí tengo dos preguntas. Cuando te acercas al drag y al transformismo, ¿reconoces en Bogotá a referentes? O sea, ¿reconoces a drags o transformistas que tú dijeras como me inspiró o me animó a explorarme, a irme por este lado de la expresión artística? Sí, mira que tuve la oportunidad, me olvidé contarte algo, es que mi primera presentación drag fue hace mucho tiempo y interpreté al agrado de Almodóvar. Ese para mí es uno de mis grandes referentes y todo el cine de Almodóvar fue para mí como en ese momento muy importante, y lo primero que hice como drag verdaderamente se llamaba no hay diferencia entre ser puta y ser actriz. Ese fue el primer monólogo que hice, una interpretación entre mía y con cosas de Almodóvar. Y en Cali estaba la Enigma, que ayer soñé con ella, rarísimo. Enigma, que es una transformista espectacular que no la volví a ver. Ella era espectacular verla en los escenarios de Cali. A mí algo que me daba mucha emoción era verla. Y ahorita de pronto no recuerdo todos los nombres, pero sí habían muchas en Bogotá. Déjame recuerdo. Bueno, la hija de puta de Chile, por ejemplo, esta hija de perra, perdón, de Chile, era para mí importantísima. Ella, digamos que yo básicamente le copié cosas. La hija de perra fue una artista chilena que exploró las estéticas drag y transformistas para edificar su obra. Usó particularmente el drag y el transformismo como crítica contra el conservadurismo chileno. En Bogotá, bueno, la Pamela Mena en ese momento, bueno, Antoine, ese también, ese chico que es un drag king, era brutal, ese talento que tenía era impresionante. A ver, voy, bueno, Sergey también, Sergey tenía una obra maravillosa con canciones que hablaban del amor. Después con Sergey fuimos Cabaret Transgermania. ¿Quién más te cuento? O sea, yo iba muchísimo a ver transformistas en Bogotá, cosa que casi no hacía en Cali, porque en Cali era un poquito más conflictivo, porque los bares eran menos, ¿cierto? Y eran, recuerdo como la que se llamaban, como nosotros, ¿cómo se llamaba la que nos maquilló en Transposiciones? Que es una artista hermosística que siempre me acuerdo. Charlotte Callejas, una de ellas, por ejemplo, que verla actuar también era súper lindo. Y estaba la que nos maquilló en Transposiciones, que tiene un nombre de reina. Ella era espectacular. Y te quiero, mágica. Ese performance de mágica de ella en una obra de los Mapateatro era increíble. Y me siento mágica. Si recuerdo el nombre de ella ahora se lo doy. Perdón porque los nombres se me van casi siempre. Pero
ella era espectacular. Era su maquillaje, su transformación en femenina, en femenino, toda su craft, su detalle, su dedicación. Su casa estaba llena de pelucas, todos los trucos que aprendí con ella, porque yo era una reprimida básicamente. Me daba mucho miedo admitirlo, que era femenino y tener esa feminidad y poderla mostrar. Me daba mucho miedo en ese momento, pero yo la veía y me parecía fascinante la transformación que ella tenía. O sea, ella era increíble. La charló también verla cantar, que de ella tengo algunos gestos que todavía utilizo. Las copiaba mucho a ella. Bueno, habían unas que no eran tan de escenarios, pero Daisy, por ejemplo, una chica que conocimos en las exposiciones que hizo el tránsito justamente durante esa obra. Bueno, la Catrina, que ya la conocí después, pero muchas, ahorita recuerdo mucho a mis amigas con las que estuvimos juntas en ese momento, pero en ese momento, digamos, convulsivo, del 2010 al 2015, pero habían muchas. Yo iba a muchos bares y las veía. Bueno, ir a teatro era fantástico, aunque era un drag muy diferente, pero a mí me gustaban mucho las drags de cantina, las drags de antaño. Yo de hecho he hecho algunos pequeños trabajos como investigación sobre el origen un poco, digamos que yo decía que las transformistas venían de una tradición europea, sobre todo española, y las drag venían de una tradición gringa, un poco más gringa y de digamos, de Ibiza, donde salen muchas transformistas ahorita en España, o salían en ese momento, que tenían una estética muy, muy fuerte, que no era tan femenina, más bien como un drag, para mí en ese momento, un drag alien, ¿sí? Que no necesariamente era hiperfemenino, pero a mí me fascinaba mucho lo femenino, lo femenino, un poco lo de cantina, toda esa tradición que recogía la técnica del lip sync. Yo amo el lip sync, creo que hago lip sync en todo lo que yo hago en mi día a día, y la técnica del lip sync me parecía fascinante con ellas, porque eran muy dramáticas y aparte de todo, una me acuerdo que una me dijo una vez, y yo siempre lo recuerdo, tienes que respirar cuando respira la cantante de la canción. Si no llegas a este nivel de lip sync, es que no lo estás haciendo bien, porque la respiración es vital para la emoción. Y yo siempre utilizo eso y me aprendo las canciones, incluso hasta el nivel de la respiración del artista, del artista a la que estamos lip syncando. Y en ese contacto que tienes con el mundo del teatro, mejor dicho, ¿cómo veías o cómo era la movida de la unión entre el drag y el transformismo y el teatro? Te voy a contar una experiencia bien particular en Cali. Nosotros irrumpimos con el Satiricó, que era un grupo de teatro no profesional, ¿cierto? Tuvimos algunos buenos comentarios, pero siempre éramos vistos como los gays que hacen teatro, Pero a mí me molestaba mucho ese tipo de clase y de separación. Obviamente, en ese momento yo era irreverente, rebelde, joven y grosera, y yo no estaba teniendo en cuenta que obviamente los artistas del teatro se dedican años a perfeccionar su técnica, y que llegue cualquiera a decir que es un actor y que puede ser actor sin la necesidad digamos, el estudio, la dedicación y la profesionalidad. O sea, ahí yo en ese momento fallaba básicamente, me equivocaba, pero pues eso era un poco la parte de esta lucha, un poco también de ser reconocidas y de ser vistas y de ser valoradas. Pues cuando llegamos y nos presentamos como un grupo de teatro profesional, porque siempre nos poníamos grupo de teatro profesional, pero pues yo no había estudiado teatro, había hecho como 2 cursos y más, o sea, fue muy complejo porque ellos siempre nos veían como por debajo, por 2 razones. Una, porque primero no éramos profesionales de escuela y de academia, cosa que me molestaba por eso mismo, porque pues sí había una pasión y una dedicación, pero no había una titulación. Y 2, porque decían que para nosotras era muy fácil de actuar de mujer, como si actuar de mujer fuera fácil, como si ser una mujer fuera sencillo, y como si se pudiera simplificar que en todos los hombres gays pueden actuar de mujer. Ese tipo de reduccionismo, te lo juro, me daba mucha rabia. Tanto que una vez en una obra de un evento gigantesco que se llamaba, no sé, Cali Teatro, él recogía todas las obras de teatro de Cali en ese momento, de todos los grupos, era una forma de asociarse. Recuerdo que en una de esas reuniones yo me paré en la mitad de la obra y dije, esta obra es muy mala, y me fui. Esto generó una polémica increíble en Cali,
pero increíble que no te imaginas. Esto yo me arrepiento de haberlo hecho, fue una falta de respeto gigantesca, ahorita no lo haría, pero allí, tanto así que cuando nos juntamos de nuevo todos los grupos de teatro, uno de los profesores, director de un grupo de teatro famosísimo, no voy a decir su nombre, me pegó en la cara y me rompió las gafas. Ese día marcó mi salida del teatro caleño de una manera completamente drástica. Me sentí muy, muy, muy mal. Yo de cierta manera creo que lo que yo hice en ese momento fue muy irrespetuoso y no lo debía haber hecho. También creo que lo que hizo este profesor es completamente indebido, pero también quiero decir, por ejemplo, que justamente al haber sido marginal y haber hecho teatro de esa forma, a nadie le importó, y creo que en ese momento que un profesor te haya pegado, muy famoso, y eso no haya pasado a mayores, decía mucho del estatus en el que estábamos en este momento los artistas LGTBI y las drag, o los drag queens y las transformistas. Creo que para mí representó ese punto en el que decíamos, a nadie le importa, en ese momento incluso. Ahora, 10 años después, es otra cosa. Hay mucha más profesionalismo en términos académicos, ¿cierto? Pero creo que hay mucho más respeto y creo que tenemos un poco más de voz. En ese momento nadie abogó por mí y me hubieran dejado morir si hubiera sido el momento, si hubiera sido el caso. Tina, me gustaría que nos contaras un poco de la propuesta artística que tenías, o sea, cómo se desenvolvía Tina en los escenarios. Mira, fue muy chistoso porque yo sabía cuando Tina irrumpió, cuando Tina sale, ella hace 100.000 cuentas por el cambio de por una canción que se llama El Amor de Maciel, que para mí es muy significativa. Pero después de eso, también habíamos visto mucho, no puedo decir que todo, y dijimos como nosotros no somos como ellas, nunca nos van a contratar en un bar, eso sabíamos. Hacíamos shows en ese momento de Fangoria, Marilyn Manson, una cosa es que en ese momento no eran bien vistas y no eran reconocidas para los shows, ¿cierto? Hacía canciones de Liliana Felipe, bueno, en fin, una cantidad de... A mí me interesaba mucho el tema político dentro del drag, ¿cierto? Y no solamente político en temas de diversidad de género, sino temas políticos en términos de abuso, clase, violencia, ¿sí? Entonces, sabíamos que esto no iba a pasar, habíamos mapeado todo el tema. Tina no era una cosa, éramos muy góticas, un poco muy oscuras. Si das de cuenta que yo, por ejemplo, digo que Marilyn Manson es mi mamá drag. Yo cuando veía a Marilyn Manson decía, yo quiero ser como ella. En el Dub Show, por ejemplo, ese álbum en particular, y la estética de Marilyn Manson me gustaba mucho. Entonces, yo soy hija de una mezcla entre hija de perra y Marilyn Manson. Para yo, básicamente, que si fueran mis papis mi ADN, tendría esas dos cosas, muy Almodóvar y una cantidad. Entonces, comenzamos a hacer, y también me interesaba mucho trabajar el video. A mí me interesaba el video. Entonces, como que las canciones tenían un componente político referencial, pero el video decía otras cosas. Entonces, siempre que hacía lip sync, hacía video. Y aparte de todo, había un componente. Yo he sido siempre muy mala para el vestuario y para el maquillaje, debo reconocerlo. Son mis grandes debilidades en este y ahora que el drag es tan exuberante y ha sido tan glorificado, pues obviamente yo iba a salir del mercado porque yo no tengo talento para el vestido ni para el maquillaje, ¿cierto? Entonces yo poco a poco me fui hacia el arte y hacia la performance, porque sabía que aquí mi hija me iba a quedar chiquita. Si no evolucionaba me desaparecía. Entonces, para mí lo que más importante era eso, o sea, un componente en video, un apoyo en video, porque me interesaba generar en mis habilidades eso. Podía hacer 10 videos a la semana para todos mis shows. Ese era mi vestuario, ¿cierto? Ese era mi craft, el video, el collage en video. Y dos, el componente político de mis canciones. O sea, todas las canciones las iba tomando para que tomaran, para sacarlas de su contexto de pronto romántico inicial y meterlas en un contexto que yo quería señalar, que era, por ejemplo, hay una obra que yo hice ya en el 2014 que se llama Si no me querés, que es una canción, un transformismo, drag no, es una obra en la que Tina, como artista transformista en ese momento, interpreta canciones que tienen que ver con la justificación del abuso, de la violencia de la mujer en el amor romántico. Eso, por ejemplo, es lo que casi siempre tratábamos de hacer con Tina. Nosotros nos presentábamos en la calle, nos presentábamos en los parques, nos transformábamos en los parques públicos
De hecho, tenemos una performance que se llamaba Lo que gana Tina, lo cobra Tina. Cuando Tina iba a cobrar ella con la cédula de Jorge y el root de Jorge, pero en ese momento era otro momento, ¿cierto? Y transformarte en un parque era muy chévere, porque había mucha gente viendo la mística de la transformación. Obviamente, el parque no iba a transformarme con la rigurosidad que tienen muchas, pero yo siempre utilizaba máscaras también. Me gustaba mucho utilizar máscaras porque era más sencillo, y en eso, digamos, tuvimos coincidencia con Lady Zunga, mi amiga, que ya no está, pero tenía, y las máscaras me las hacía ella. Yo me ponía las máscaras y más fácil me transformaba y me quitaba esta cara de Jorge, porque era muy necesario para nosotros que no se nos viera la cara de Jorge, sino que saliera Tina. Y otra cosa estética que nos marcó mucho eran las pestañas. Utilizábamos pestañas baratas y largas, negras, porque justamente sentíamos que Tina llegaba cuando llegaban las pestañas. Era una mística espectacular. O sea, se me ponían las pestañas, hay videos que tengo guardados, y ponía las pestañas y salía ella. Era una cosa muy linda, y eso. Entonces, también estaba un poco el tema de la locura, por eso la emancipación de Tina Pitt, y ahí hacíamos un lip sync. Bueno, eso, yo creo que básicamente era como que lo que nos interesaba un poco era ser reconocidas como artista en ese momento, o sea, sin la necesidad de artista, pero, ¿cierto? Llegar a los lugares donde yo creo que, y aquí tal vez Manu lo sabe porque ha hecho este trabajo queer, y eso es una lectura siempre como artista queer o artista transformista, cuando no es un artista, pero no, hay que ponerle la etiqueta para señalar que es de otra categoría, es decir, de otra clase y de otro tipo de salones. Eso para mí era un poco en este momento mis prioridades, básicamente. Tú mencionas algo que me parece chévere y que me parece muy importante, y es, digamos, la idea de tener una posición política y expresarla a través del drag, del transformismo. Yo quisiera preguntarte de pronto qué elementos de ese momento político, o qué elementos en general de la visión que tenías como de la política o de la realidad social del país llevabas al escenario. Uy, mira, por ejemplo, habían de las primeras obras, o sea, lo primero un poco que ponían en evidencia a través de eso, era obviamente esa cuestión de que nos separaban de los otros artistas o nos subestimaban. Para mí eso era muy importante, porque la academia en ese momento, y yo peleo mucho con eso ahora, era justamente eso, señalar un poco. Era muy chistoso. Trataban de reivindicar a los marginados marginando. Para mí eso era muy importante significar, relacionarlo políticamente, y sobre todo la hegemonía de la academia sobre el conocimiento, ¿cierto? Solamente hasta que la academia reconoce los drag se glorifica en Colombia. Pero antes de esto habían muchas, y habíamos muchas que hacíamos drag de todas las formas y en todos los lugares, ¿cierto? Entonces, y por todas las que están muertas, ahorita yo tenía una obra que hicimos con uno de las canciones, digamos, de los shows que interpreté unas 6 semanas después en un evento de drag, se llamaba Mis Ancestras Queer. Y esa Mis Ancestras Queer era justamente un homenaje a todas esos drag, esas que no están reconocidas y de las que no tenemos registro ahora, pero que estaban ahí, o sea, que fueron precursoras de nosotras para que conocieran y nos reconocieran. Ellas, de las que no tenemos nombres, para mí era muy importante eso. 2, porque justamente éramos reconocidas a través del ojo de alguien que académicamente nos señalaba, ¿cierto? Porque alguien señalaba esto, porque alguien decía esto, eso me molestaba muchísimo, ¿cierto? Esa hegemonía de la academia y del señalar, ¿cierto? O de los artistas que veían una posibilidad nosotros, o una forma de... o sea, pues yo, por ejemplo, en un post que mencionaba muchas tesis de grado que ahorita han sido archivadas. O sea, tú no te imaginas, en ese momento me llamaban una vez por semana para hacerme una entrevista, y una vez por semana para hacer una tesis, para traerme para una tesis de grado que yo nunca leí, que yo nunca supe. Deben haber, y yo lo digo como un poco arrogante en el post que puse hoy para hacer publicidad del evento, pero no es arrogante, es una burla, porque verdaderamente se aprovecharon de nosotras durante mucho tiempo. Imagínate de mí, que ya había un momento que uno podía hablar, había en redes, en las que no, ¿sí? A las que entrevistaron, a las que les sacaron las fotos, a las que les hicieron la entrevista, no pasó nada con eso. Esa cosa, ese utilitarismo de la academia me molestaba en ese momento, y me peleé con mucha gente. Y después vino el tema de
la misoginia, que para mí es muy importante, es un trabajo que estábamos trabajando en nosotras mismas, y el asesinato de Rosalvira Celi y su empalización en el Parque Nacional fue brutal. O sea, todavía se nos fue la garganta. Se nos hace un nudo porque fue horrible. Eso fue una cosa brutal. Y ahí proviene Si no me querés, que es una obra que hicimos después, es un cabaret. Habían muchos muertos todos los días por misoginia. Muchas personas muertas que en cualquier momento pensábamos que nos iban a matar, sobre todo más porque éramos muy contestatarias. Nosotros teníamos que pasar todos los días por el Parque Nacional para subir a nuestra casa, que era arriba del Parque Nacional, un paraíso. Entonces, eso fue un momento bien importante, o sea, nos marcó muchísimo y durante mucho tiempo trabajamos justamente a través de la música y de muchos elementos que estaban muy normalizados sobre la violencia y la misoginia que estaban interiorizados. O sea, Si no me querés, te corto la cara, eso es de parte de las hermanitas Calle, ese un hombre, pero también está esta canción que utilizábamos en este performance cabaret que se llamaba Amor de Hombre. Ay, amor de hombre, ¿qué estás haciéndome una vez más? Esa canción, por ejemplo, cuando la escuchamos ya con una significación distinta, que era lo que nosotros hacíamos en el escenario, pero lo vivimos con esa canción y con la muerte de Rosalvira y de otras tantas, pues imagínate, fue una cosa bien que se nos pierde, y ahí nos concentramos durante mucho tiempo en trabajar un poco de eso, normalizado. El cabaret se llamaba America Horror Story, y es cómo no habíamos normalizado esas historias de horror, cómo habíamos normalizado la misoginia y la violencia hacia las formas rebeldes, como yo me llamo, las formas femeninas, cómo lo habíamos normalizado y cómo no pasaba nada. Lady Zunga fue una DJ y artista transcolombiana. Su obra y su vida fueron vitales para la escena underground de la ciudad. Entonces para mí fue señalarlo siempre en todas partes, era como aquí, 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 y eso me generó muchos enemigos, la verdad, pero enemigos pues no graves, o sea, como muchas enemistades, pero era señalarlo justamente, y eso nos dolía, y sobre todo a los hombres gays, sí que les dolía que les dijeran misóginos. Entonces era esto, yo creo, en este momento justamente. Tina, gracias por compartirnos eso. Me gustaría preguntarte si de pronto recuerdas a más artistas que tuvieran este enfoque, o digamos que se arriesgaran a este tipo de expresión, o digamos a comunicar este tipo de mensajes con su personaje drag. Uy, mira, se me vuela la cabeza en este momento. Pues Lady Zunga básicamente era una de ellas. Obviamente en ese momento de Nadia no podemos decir que es una drag, pero Nadia hacía drag, hace drag Nadia Granados. Ella fue un gran referente para mí como artista y como persona también. Pues obviamente Lady Zunga y sus trabajos eran impresionantemente, me volaban la cabeza con todo lo que hacía, porque también había un poco un cuestionamiento de la misoginia dentro de las formas que han sido marginadas por misoginia. O sea, tenemos una contradicción allí bien particular nosotros, y es que señalamos la misoginia, pero somos misóginos. O sea, es una cosa bien conflictiva, ¿cierto? En este momento. Como te digo, la hija de perra chilena que se burlaba de todo y cada una de las cosas de su realidad cultural, política y social chilena, que en ese momento era bien compleja. Yo creo que la muerte de ella también fue muy significativa porque era una artista que parecía muy reconocida, pero cuando se muere es fácilmente olvidable porque era una molestia para muchos, y para muchos en Chile. Uy, estaba la Chica Bomb, me acuerdo que nuestro hermano Mojito se trajo a la Chica Bomb para un evento, si no estoy mal, si no es Mano Mojito fue el Festival Queer, creo que fue el Festival Queer. Sandra Ibarra es una artista del video y el performance. La Chica Boom fue una obra de performance neocabaret creado por Sandra para hablar de las representaciones sexuales y raciales de lo queer. Hay artistas como Pamela Mena, que ella no es una artista, pero fue una mujer muy, muy, muy fuerte en ese momento. Ella fue señorita, la señora Colombia, creo que fue en un momento dado en Colombia, y era bien denunciado. Bueno, pero yo conocía a Daniela Maldonado también, justamente en algunos proyectos
que se estaban haciendo simultáneamente. No somos amigos ni fuimos amigos, pero trabajamos juntos y era muy rebelde también en ese sentido. Por ejemplo, Zombie hacía unas formas, unas cosas que estaban Harley Pierrot. Harley Pierrot y Zombie eran parte de un grupo de teatro llamado La Petite Justine. Tina participó junto a ellas en una obra llamada Canciones para Pequeñas Ninfómanas. También conformaron un grupo de cabaret llamado Cabaret Transgermania. Harley, que ahorita está allí, está trabajando en circo, pero ellos tenían La Petite Justine, que era un cabaret gótico, no sé ni cómo describirlo. Hacían perforaciones, se colgaban suspensiones. Ese tipo de artistas, por ejemplo, Harley sobre todo y Zombie, eran para mí, me deslumbraban porque era un poco, a mí me fascinaba lo femenino, pero también me fascinaba las formas rebeldes, lo que irrumpía, lo que rompía, lo que iba más allá. Trabajaban las parafilias, que me encantan. El texto desde otra perspectiva, sin vergüenza, sin esta moral. Ellos, me acuerdo de ellos. ¿Quién más? No sé, se me vuelan algunos. Digamos que poco a poco me fui separando, me fui desconectando del drag tradicional para conectarme un poco más con esto que era un poco más disruptivo, más violento, ¿sí? Más rebelde, poco para mí en ese momento, más que me cuestionaba a mí más como artista, como persona, como cuerpo, que un poco lo femenino que me ponía en conflicto con otras cosas. Pero esto ya me permitía ser un poco más libre, porque no era simplemente ser la feminidad por el detalle. Había algo que me molestaba mucho a mí mismo y era tener que tratar de llegar a una feminidad exaltada y única, ¿sí? Como para ser reconocida como una persona drag, ¿sí? Como que también había unos niveles allí que me molestaban mucho. Y es que, bueno, a mí nunca me reconocieron como transformista, obviamente. No lo esperaba, me gustaba mantenerme en un hilo de que me miraban y me dijeran, es que usted no es. Yo, está bien, sí lo sé, porque yo no soy. Eso me gustaba mucho, que no me pudieran clasificar fácilmente, ¿cierto? Pero también me molestaba que me subestimaran. Era como una contradicción ahí. Bueno, tú nos mencionas todo este contacto que tienes con el mundo del arte. Entonces me gustaría hacerte una pregunta, pero en la dimensión espacial. ¿En qué lugares de la ciudad de Bogotá podías encontrar drag o transformismo? Pero me gustaría que quizás enfocáramos esta pregunta no tanto como a los bares o las discotecas, sino más bien como hacia las galerías y hacia los teatros, este tipo de espacios. Sí, mira, a mí me gustaba mucho hacer drag en la calle y performance en la calle. Eso era lo que me encantaba. Me encantaba molestar. Me encantaba generar algo a la gente. Que yo en ese momento lo asociaba como que me gustaba la polémica un poco. Entonces yo me presentaba y nos ganamos la primera convocatoria que nos ganamos con Transgermania, pues se llamaba Cabaret a la Carta, y fue un cabaret que por desgracia Sergei en ese momento, Andrea Barragán en ese momento, que ahora no se llama así, no pudo estar. Entonces presentamos este cabaret en el Parque Nacional. Fue maravilloso. Ese fue uno de los momentos más chéveres. Habían unas performances que yo hacía en la calle, que me encantaba la calle. Yo podía salir cualquier día a la calle y hacer performance. Tenía una que se llamaba Desplazada Nunca Jamás, que era una performance que sigo haciendo ahora, y era como no tenía en ese momento tecnología tan buena como ahorita. Yo tenía un MP3 y salían cables de aquí de mi ombligo con unos audífonos, y yo interpretaba canciones a la gente, solamente a las mujeres, por ejemplo. Eso era una performance muy bonita que después me invitaron a hacerla en el Museo de Antioquia. Entonces ya pasó de ahí a la galería, ¿cierto? Pero al principio era la calle, y era muy chévere porque me conectaba. Yo hacía lip sync en silencio, la gente que estaba alrededor no me escuchaba, pero las dos mujeres que estaban conectadas a mis audífonos sí. Entonces había una conexión muy particular que para mí era una conexión que tenía que ver más con no sé, con el sentimiento, con algo que se puede comunicar y que se puede transmitir sin necesidad de la palabra, necesariamente. Nos presentamos y hacíamos en el Chorro de Quevedo. Bueno, hicimos una performance muy, muy chévere también que se llamaba Marchar, Sangrar, y es una performance que hicimos durante la calle Séptima, en la que nos poníamos una bolsa de sangre en la ropa
y mientras caminábamos durante la ciclovía por el mismo lugar donde pasaba la marcha LGTBI, o de las, como se llama ahora, no sé cómo se llama, esa bolsa se iba rompiendo y iba manchando un vestido que se iba llenando de sangre. Ese vestido hasta que llegábamos a la Catedral Primada y en la Plaza de Bolívar, y nadie nos preguntó, nadie dijo nada, había policía. Entonces a mí me sorprendía mucho justamente cómo una podía morirse durante la marcha. Los mismos lugares donde pasa la marcha, un mes después pasaba una persona sangrando y no pasaba nada. O sea, esto me parece increíble. Era un poco, y esa performance estaba semi-inspirada, bueno, en temas relacionados con el VIH y en la muerte y el asesinato de una mujer trans en Brasil durante la marcha LGTB, que fue asesinada porque en su carroza ella estaba haciendo referencia a Cristo. Tenía una corona de espinas y la mataron por eso en Brasil. O sea, entonces, para mí eso, digamos que estaba relacionado. Nos presentamos en la Galería Valentina y Claire, fue la primera vez que nos reconoció una galería. Fue muy emocionante, para mí muy lindo, a pesar de lo que dijeron en ese momento. Después, bueno, me presenté en el Museo de Antioquia, me invitaron a Ecuador, a la Flaxo, a presentar 2 performances. Ya Tina había dejado de ser transformista, enfocada en lo transformista, ¿cierto? En el craft, en el vestuario, en el maquillaje, para pasar a la performance art, ¿cierto? Ahí ya estábamos haciendo este tránsito, entonces ya no era necesario para nosotras tanto el maquillaje, ni la espectacularidad, ni la exigencia del drag, sino que estábamos más concentrados en otra cosa, que era el mensaje, el contenido y enlazar varios lenguajes, que el video, la música, lo drag, lo transformista, lo LGTBI, lo político. O sea, estábamos en ese tema. Nos presentamos, pero al principio con Mapa Teatro, en el Teatro de Mapa Teatro. Después nos presentamos en el Festival Queer. También estuvimos con Nadia en varios teatros en una cosa que se llamó un cabaret que ya propuso y que participamos. Nadia Granados es una artista y performer colombiana. Tina participó junto a ella en la obra Imputaciones. Además de esto, señala que Nadia le ayudó bastante con su proceso de preparación para el performance. ¿Qué más? ¿Qué te digo? No, pues nada, aquí en México nos hemos presentado sobre todo en la calle y estuvimos dando unos talleres de feminización. Eso fue muy chistoso. Eso fue hace mucho antes de que esto fuera una moda. Un director egresado de la SAP presentó una obra en la que sus actores tenían que interpretar roles femeninos. Y a mí me llamaron a que les invitara a ayudarles con su feminización. Eso fue maravilloso. También dimos un taller de lip sync por cuenta de nosotros en el Teatro Nacional. Fue muy chévere. Solo fueron 3 personas. Todas eran 2 personas, pero a mí me encanta el lip sync. Tengo toda una teoría al respecto. Entonces di ese taller y las chicas, y después lo di en localidades, ¿sí? Con algunas artistas ya drag mucho tiempo después. Y eso, por ahora recuerdo eso. Me gustaría preguntarte una cosita, digámoslo conceptual, y es que en otras entrevistas y en otras experiencias, digamos que hemos encontrado que hay una idea de lo que es el transformismo, digamos, con algunas continuidades, pero también unas rupturas muy importantes de lo que es el drag, ¿no? Y cuando mencionabas, por ejemplo, el drag de Canarias, que es este drag que decías como que es muy alienígena, por decirlo así, también hemos encontrado que para muchas personas, tú a finales de los 90 y inicios de los 2000, esa era como la imagen del drag, y lo demás era mucho más cercano al transformismo y más alejado de la idea del drag. Entonces me gustaría preguntarte tú cómo ves esas relaciones de continuidades y rupturas entre estas dos expresiones. Uy, es que mira, yo creo que habían unas visibilizaciones más enfocadas y otras no. Lo que pasaba con las artistas, en ese momento yo estaba investigando también, lo que pasaba con las artistas de Canarias, de Ibiza, es que allí había una exposición mucho más significativa. Incluso RuPaul se presentó ahí antes de hacer el Drag Race. RuPaul realizó su aparición en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, un festival drag realizado en las Islas Canarias, en el año 2008, donde interpretó las canciones House of Love y Supersonic Model. Hay un video y la presentación de RuPaul es aburridortísima frente a lo que eran las drags de Canarias. Se la comen.
en las drag de Calera de RuPaul, pero RuPaul ya tenía todo este background Hollywood, ¿cierto? Que es lo que le ha interesado siempre. Y venía un poco, también estaba un poco el román, ay, no, hay un documental que me cambió la vida, que es el documental del artista español, ay, que es de Ventura Pons, no tengo que buscarlo, un documental, Ocaña. Ocaña, Retrato Intermitente, es un documental español del año 1978 que retrata, a través de la mirada del artista José Pérez Ocaña, la represión sexual de la España postfranquista. Ocaña es un artista español que en las cosas religiosas salía él también a hacer su performance como marginal, pero muy influenciada para mí con temas de Lorca, ¿cierto? Es que era maravilloso. Ese artista, cuando yo vi ese documental, yo dije, yo estoy como ella. Un poco, estoy como ella en cierta forma, pero no como Ocaña es Ocaña. Eso, por ejemplo, yo creo que había, digamos, varias exposiciones y también lo que te digo, ¿quién señala dónde señala que veamos? Yo creo que había muchas drag y hay mucho drag de todas las formas. Hubo y sigue habiendo. Lo que ha habido es señalización de enfoque para que la mayoría mire. Y dónde se destina, a dónde se señala, ve la mayoría. Por eso te digo, la academia es uno de los que señala. El comercio es otro, porque lo que permitió, y para mí es un reduccionismo, y si me equivoco, en las Canarias es que se iban a rumbear los famosos, se iban a rumbear los millonarios, y entonces los espectáculos tenían un nivel de exigencia mayor porque estaba un público que pagaba, ¿cierto? Y esos shows que se hacían allá eran impresionantes. Aparte de todo, había un festival drag allá. Entonces había una cantidad de lo que nos llegaba más fácilmente. Ahorita nos llega mucho por el internet, pero en ese momento estaba Almodóvar un poco señalándonos el drag tradicional y romántico de la cantina española, ¿cierto? Eso lindo, y estaba allá, y después también teníamos referentes un poco por lo que estaba pasando en Estados Unidos, que había ya grandes, digamos, exponentes, muchos, los Club Kids, por ejemplo, fueron bien significativos, que yo creo que de cierta manera RuPaul los está bajando un poco de la exposición, pero eso fue irruptivo, eso fue genial. Hubo una escena en los 70s, 80s de todos esos Club Kids que podían volarte la cabeza con sus pintas y con su forma de hacer drag, ¿cierto? Y de eso se estaba RuPaul en ese momento. Por ejemplo, y había artistas, Lew Bowery, por ejemplo, era uno de ellos, muchos que tenían una propuesta que no fue tan, no nos llegó tanto a nosotros, ¿sí? Porque pues no fue lo que predominó en ese momento, pero entonces lo que yo creo es que siempre lo tuvo. Yo de cierta manera me siento parte de esos que pudimos haber sido más, pero no lo fuimos, porque justamente en un momento histórico donde salimos, yo salí en el momento justo, porque yo dije, fue un momento en el que yo rompo con una cantidad de cosas que habían en Bogotá en ese momento, que no había nadie como yo. Yo llego a hacer esto que yo soy, yo siento que soy una posibilidad, después digo que soy la estría en la pantalla, la estría, la herida, la cosa que en ese momento, ¿es un error o no? Yo era en ese momento. Si eso no debería estar ahí, quítenlo. Pero eso fue lo que me hizo especial. Y creo que hay una cantidad de gente que también estaba en esta situación, pero que no tuvo el nivel de exposición, no te lo permitió o no te lo dieron. También creo que el cine fue una de las cosas muy importantes. Recordé que un poco de esa tradición también venía del transformismo y el drag cubano, que había unas exponentes espectaculares que el cine nos los permitía ver, ¿cierto? Y el puertorriqueño. Habían varias películas también que nos llevaban un poco a esa mística del cabaret, de playa, así, de caribeño, pero esas drags tan enamoradas, tan románticas, con esas canciones que interpretaban de una manera tan desgarradora como si fuera la vida misma. Perdón. Bueno, Billy Boy, que es una drag de allá con la que trabajamos también en otras producciones, que es una erudita en todo. Ella nos contaba también, y para mí fue una anécdota bien bonita, y es que en un momento dado, el drag también se propone, digamos, su origen. El drag tiene un origen que nadie sabe, dice que se lo deben a Shakespeare, pero y a las obras de Shakespeare, el teatro tiene mucho que ver. Claramente en estas posibilidades se escondían muchas formas
reprimidas de feminidad y muchas formas de poder expresarla, pero él tiene una teoría, o me contó una teoría en su momento, y era que al principio los artistas, digamos en algunos escenarios, sobre todo los gringos, podían darse los lugares, podían darse el lujo de pagar artistas que cantaban, ¿cierto? Que tenían voz, que cantaban, y al principio las drag queens, los artistas cantaban. Resulta que, pues claro, no puedes tener todos los días un artista súper famoso ni muy costoso, y durante las entreguerras, los recursos para poder, digamos, mantener estos lugares no permitían pagar artistas que cantaran y que fueran reconocidos y reconocidos. ¿Qué se hizo entonces? Más vale dijeron, no, pues entonces contratemos artistas que el mismo artista pueda interpretar muchos artistas. Entonces un poco él dice, a mí me parece que tiene mucho sentido verdaderamente, porque lo económico marca muchas cosas de las historias de las personas, y contrataba más vale artistas que pudieran interpretar canciones de todos los artistas. Entonces era muy chévere, porque entonces le pagabas a una sola que se podía maquillar como todos, deslumbraba con su presencia, eran simplemente exuberantes y extravagantes y bien hechos, prolijos, pero no tenías que pagar toda una banda, ¿cierto? Solo pagabas derechos de autor, y Taiko y así, que es un robo Taiko y así, pero eso es otra cosa. Entonces, esto tiene un origen muy particular, y a mí, por ejemplo, me gustaba muchísimo esto, y yo, por ejemplo, me sé más o menos 2.500 canciones. Nuestra primera propuesta de cabaret se llamó Cabaret a la Carta, y era la canción que quiera que yo la hago. Básicamente para mí era un poco la técnica que desarrollábamos en ese momento. Ya me perdí el hilo de la conversación, así que tú vuélveme a guiar, porque ya me fui para otra parte. Quisiera de pronto ir cerrando con dos preguntas. La primera es que veo que, digamos, en tu trayectoria tiene mucha importancia el cabaret, ¿no? Tanto en las referencias como en las obras que nos cuentas pues, en las que participaste o que creaste. Entonces, no sé si quisieras de pronto hablar como un poco de eso, cuál es como la importancia que tiene el cabaret en tu obra. Claro, eso me acabas de leer la mente. Mira, yo tenía un sueño, y era hacer un cabaret. La última convocatoria que presenté, porque nunca más voy a volver a presentar convocatorias, pero no contradecirme en el futuro. Me parece que las convocatorias es lo peor que puede existir. Es una forma horrible de administración de recursos del Estado y de marginalidad, enfrascadas en otra cosa. Dicho eso, que quería decirlo, espero no lo borren, pero ustedes están en su derecho. Quiero decir que la República de Weimar es un momento histórico que a mí me fascinó mucho, sobre todo por un momento muy pequeñito en los 20 en Alemania, pero en Alemania, la República de Weimar, que había una libertad impresionante, ¿cierto? Y de hecho, cuando pude viajar, me compré un álbum de cabaret, de CD, ya no lo tengo, de música de cabaret de la República de Weimar. Y en ese momento el cabaret, digamos, floreció porque había libertad política, ¿cierto? Y el cabaret era uno de los lugares donde era como una especie de lugar en los que iban todos y se permitía la crítica política entre todos. Era bien particular. Entonces los artistas del cabaret eran artistas con una cuestión muy política y una crítica social. Ahí se reunía el gobierno, la derecha, la izquierda, los artistas, todos dentro de un lugar que permitía, a través del arte y del cabaret, hacer los cuestionamientos que la vida social no nos permitía, o las relaciones sociales, o la misma política, o el Estado, o lo que fuera. Eso fue, digamos, un momento en el mundo, en la historia del siglo XX, que para mí fue muy seductor. Y ahí me enamoré del cabaret. La música es muy importante. Yo digo que si volvieran a ser, me gustaría ser cantante. Quisiera ser cantante, y si me toca volver a venir a este mundo horrible donde estamos, que es también hermoso y maravilloso, me gustaría poder ser cantante. Y por eso es que hago lip sync para todo, porque amo la música, amo cantar. Entonces no hay un lugar donde yo pueda hacer dos cosas al mismo tiempo, que es decir lo que me puedo decir, mostrar a través de mi referencia de vida cómo conecto mi referencia, mi autorreferencialidad, porque mi obra es autorreferencial, la poesía, todo lo que hago, y aparte con eso, conectarlo con esta realidad que estamos viviendo y donde está, digamos, el problema
qué podemos hacer, qué podemos cambiar y poder señalar un poco con esa voz que los artistas te permiten también hacer, porque todo el mundo lo podría hacer, pero los artistas un poco que dan su vida por eso, dan su vida y su tiempo, ¿cierto? Por eso y su profesión, que me parece importante, y aparte de todo, la música, bailar y cantar. Entonces, el cabaret recoge las 3 cosas que a mí me gustan más en la vida, en el tema, por ahí, el tema artístico, ¿sí me entiendes? Entonces, por eso el cabaret para mí es tan importante y por eso lo amo con locura y hago, y hice cabaret, y creo que lo que acabas de decir es muy cierto, y es que el cabaret para mí es el escenario, el escenario político, el escenario físico, espacial, porque no es una cosa que sea un lugar. Por ejemplo, ustedes ven aquí en mi casa luces todo el tiempo, yo siempre estoy haciendo cosas con luces, me encanta. Acabo de hacer un recital acá que se llama Enamorirme, que era un recital poético cabaret. Entonces, ahí está, básicamente es por esto. Ina, para finalizar, me gustaría hacerte una pregunta que de nuevo regresa como a tu propuesta artística, pero particularmente en lo estético. Y es claro, tú nos cuentas que te diferenciaste de las artistas transformistas y de los artistas drag. Y yo quisiera saber si de pronto esa diferencia, esa línea de diferencia, iba también hacia lo estético en el sentido de pronto de las pelucas, del maquillaje, de la vestimenta, que nos comentaras de pronto cómo era ese proceso o esa puesta de maquillaje, de peinar las pelucas y entre parte. Claro, sí, mira, yo sí trataba de tener yo estaba en ese momento en un proceso particularmente conmigo mismo muy complejo, sí, y eso te ve reflejado ahí. Yo primero que todo nunca me sentí bello, bella, siempre pensamos que éramos feos, sí, entonces eso nos ha marcado desde chiquititos. Y entonces cuando llegaba el momento de hacer la parte de drag, nosotros también queríamos exaltar la fealdad, sí, nos importaba mucho lo grotesco, lo gore, lo feo, lo que se señalaba de feo, porque nos daba mucha rabia un poco que como esa cosa que yo digo que ha marcado un poco mi trabajo, y es sentirme menos, que me subestimen, que no me vean, que me invisibilicen. Eso está muy marcado en mi vida, justamente porque yo mismo tenía cosas en mí que no podía mostrar y no podía poner ahí en evidencia porque yo mismo lo hacía conmigo mismo. Entonces, mira que estaba marcado por eso, por prácticas y por cosas que estaban. Entonces, la estética grotesca, fea, por terminar, interminada, ¿sí? El BDSM, lo oscuro, lo gótico, lo negro, lo recién hecho, lo recién creado, la genialidad del instante. Era todo eso lo que me interesaba un poco mostrar. Entonces mis pelucas, yo las compraba bonitas, pero las peluqueaba mal. Tengo mis pelucas, después fueron puras enmarañas compraba pelucas y las desmarañaba y las hacía así para que quedaran como el pelo de la muñeca, la Stacy Malibu. Me gustaba mucho esto, justamente como que parecieran cosas, y me gustaba un poco la estética punk. Lo punk me parecía espectacular, entonces había muchos detalles punk de eso. 2, 3, porque yo era una transformista de calle y no puedes salir a caminar con tacones, ni puedes salir a caminar incómoda durante 40, 50, 60 minutos. Mis jornadas eran larguísimas. Entonces, el maquillaje se te va a dañar, y entonces cuando llegabas a la Plaza de Bolívar, ya todo el mundo, el que no te vio al principio, va a decir, uy, esta está muy despatada, muy fea, ya se le cayó el maquillaje, le dañaron los tacones. Yo hacía cosas para que la espectacularidad no se perdiera, siempre sin acabar, ¿cierto? Un poco punk y rebelde, que se notara un poco que había aquí alguien que estaba con una presencia que no quería o sea, como algo disruptivo, ¿cierto? Entonces utilizaba muchos corsets, utilizaba máscaras que me tapaban la cara, taches, por ejemplo, vestidos, medias rotas, un poco punkero en ese sentido. Eso era la estética que me gustaba manejar. Eso cuando salíamos a la calle, porque hubo un momento en que dejamos de salir a la calle, cuando digamos se puso un poquito más complicado, y ya hacíamos solo escenarios. Entonces en escenarios cabaret
ya digamos era mucho más sencillo porque no estaba más asociado como a lo que era. Entonces utilizábamos mucho papel vinipel negro, por ejemplo. Mis primeros vestidos eran vestidos de papel vinipel negro por toda parte, un corsé y no teníamos relleno, solamente comprábamos 2 pares de hombreras, las pegábamos y esas eran nuestras caderas también, y siempre teníamos las pezones al aire. También nos gustaba un poco después justamente el tema de, es mi cuerpo, este es mi cuerpo y no necesariamente tengo que de meterle tanta mentira para poder mostrar, y digo mentira me refiero como al artificio, que a mí me encanta, también es hermoso, pero justamente en ese momento yo me sentía contradictoria, un poco hablando de mi cuerpo y poniendo mi cuerpo en exposición y teniendo que meterle tanto para poder ficcionar una mujer que no necesitaba ficcionar de esa manera, ¿cierto? Era para mí en este momento, y con esto no quiero herir susceptibilidades de nadie, es mi experiencia. Entonces comenzamos a utilizar muchas cosas muy precarias, nos encantaba lo precario, papel. De hecho, los vestidos de Si no me quedé pudieron haber sido espectaculares, pero eran plásticos, cosidos, sobre el que se proyectaban los videos, porque necesitábamos un poco desmitificarnos, quitarnos tanta cosa de encima que teníamos ahí. Entonces la estética drag mía venía relacionada con mi proceso personal, de la fealdad, de admitirme, de reconocerme, de no ser bello, y de encontrar la belleza en la fealdad, de amarla, y 2, de un proceso también un poco de quitarnos tanta cosa de encima que habíamos creído que era el drag, que nosotros no éramos drag justamente y no sabíamos. Entonces yo creo que estaba muy relacionado, y también un poco como molestar, irrumpir lo punk y dar miedo. Nos gustaba dar mucho miedo. Eso era lo que... Tina, pues me encanta que acabemos este capítulo como con esa reflexión de lo punk y lo crafty que puede ser el drag, porque me parece que en la historia misma del drag y en muchos procesos artísticos y trayectorias artísticas personales, eso ha sido súper importante. Entonces me gusta mucho que acabemos con eso. No sé si quisieras decir algo más o no sé si sientas que hay algo que se nos esté quedando por fuera. No, mira que estoy muy contento con esta entrevista. Creo que me da un poquito de miedo un poco hacer esta reflexión, porque la verdad es que sí es una reflexión sobre esta década que acaba de pasar. Pues mira, esta década del 2010 fue maravillosa. Yo creo que para Mojito también estuvo en ese momento. La verdad es que éramos muy convulsivos y salíamos a la calle de una manera muy particular, lo recuerdo mucho. Yo tengo un cuento que se llama La Dama del Agua. Es un cuento que ganó una convocatoria allá de cuento y se publicó en Colombia. Y es un cuento en el que recoge la historia de 2 personas. Diana Navarro San Juan, que se acaba de morir, y Lady Zucca, que también está muerta. Yo hice una amalgama de estas 2 mujeres, y en ese cuento era una marcha zombie, una marcha de mujeres famélicas que habían sido destinadas al olvido y al hambre. Fue 2010. Este cuento pues, ganó segundo lugar. De hecho, Alejandro Jaramillo Hoyos, la chica, no me dio el primer puesto, me dio el segundo. Gracias, y escucha este podcast. Y eso, digamos, era un poco lo que pasaba en ese momento. Yo ya no vivo en Bogotá, no estoy conectado con lo que pasa allá. Yo les mando un abrazo a todos y todas, y recuerdo mucho todas las personas que durante ese tiempo que convivimos, Katrina, la Gaby, todas ellas a las que recuerdo, a Manu, a muchos que salíamos a la calle, incluso a la Penina, por esta vida y esa experiencia que tuvimos, que yo creo que fue maravillosa. Yo creo que como la recuerdo y como la veo, yo siento que hice parte de algo que ustedes me lo recuerdan en este momento, que sí parte de algo que cambió un poco el mundo para muchas personas y para nosotras mismas. Esto es un poco paridoso, pero yo quiero pensarlo así. Si me llego a morir mañana, me voy contenta. Tina, pues muchísimas gracias por haber compartido toda esa memoria con nosotros, por haber compartido tu trayectoria de vida y tu trayectoria artística. Y a todos, a todas y a todos, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, y nos vamos a ver en otro episodio de Se lo mandó. Chao, besitos. Esperamos que hayan disfrutado este episodio y hayan aprendido sobre la historia marica bogotana. Les recordamos que Se lo mandó está disponible en YouTube, Spotify, Apple Podcast y todas las plataformas de podcast.
Si desean ayudarnos con la difusión de este proyecto y de la historia y las memorias del arte drag y transformista, pueden compartir este podcast en sus redes sociales, con sus amigues o familiares. Esa es quizás la mejor forma que tenemos para crecer. Este podcast hace parte del proyecto Sirviendo el Té, construcciones de memorias y archivos del arte drag en Bogotá, y es posible gracias a la beca para el reconocimiento y la activación del patrimonio cultural de sectores sociales del 2023, concedida por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.